Detente un momento y piensa, ¿cuántas veces hemos tomado decisiones apresuradas que marcaron nuestro destino? ¿Cuántas veces, por un impulso, soltamos lo que más valor tenía en nuestras manos? Lo que vas a escuchar no es solo una historia antigua, es una lección viva, escrita por el mismo Dios, para ti y para mí, hoy. Esaú tenía todo para ser o primogénito bendecido. Sin embargo, una elección impulsiva, un plato de comida y el descuido con su herencia espiritual cambiaron el rumbo de su vida. ¿Qué llevó a un hombre a renunciar a su legado divino por algo tan pasajero? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo revela la importancia de las decisiones que tomamos, sino también la misericordia de un Dios que siempre ofrece redención. Y si este contenido toca tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Al hacerlo, apoyas este ministerio y nos ayudas a seguir compartiendo más mensajes espirituales como este. Desde antes de que Esaú y Jacob nacieran, Dios ya había hablado. En el vientre de Rebeca, dos naciones luchaban y el Señor le reveló una profecía contundente. Dos pueblos hay en tu seno. El mayor servirá al menor. Génesis 25:23. Esta palabra no solo anticipaba un conflicto, sino que marcaba un destino divino que sobrepasaba la lógica humana. Esta elección de Dios puede parecer injusta a simple vista, pero no se trataba de favoritismos, sino de propósito. Dios no miraba la apariencia, ni la fuerza física, ni el orden de nacimiento. Él veía el corazón. En Jacob, el Señor vio un instrumento dispuesto a luchar por la bendición, aun con errores. En Esaú, un desprecio por lo sagrado. La historia de estos hermanos nos recuerda que el plan de Dios no depende de las reglas humanas. Muchas veces, quienes parecen los menos aptos son los elegidos, porque el Señor escoge lo vil para avergonzar lo sabio, y eso incluye a personas como tú y como yo. ¿Alguna vez te sentiste el menos indicado para algo grande? ¿Has sentido que otros llevaban ventaja sobre ti? La historia de Jacob te dice, si Dios te eligió, no hay obstáculo que lo detenga. Él no llama a los capacitados, capacita a los que llama. Y si Él te escogió desde el vientre, es porque hay un legado que te pertenece. Un día, Esaú volvió del campo agotado y con hambre. Al ver a Jacob cocinando un guiso de lentejas, le rogó, «Dame un poco de eso, que me muero de hambre». Génesis 25:30. Jacob, astuto, le pidió a cambio su primogenitura, y Esaú, sin pensar dos veces, aceptó. Así, el derecho del primogénito fue entregado por un plato de comida. Este momento resume la tragedia de muchas vidas, ceder lo eterno por lo temporal. Esaú menospreció su herencia espiritual, su futuro, su bendición, todo por satisfacer una necesidad pasajera. Fue una decisión impulsiva, sin reflexión, sin conciencia del valor que estaba dejando atrás. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces cambiamos nuestros principios por placer, por comodidad, por un ahora que no vale el mañana? Esaú no fue el primero ni el último, pero su historia está ahí como advertencia. El enemigo siempre ofrecerá lentejas, pero el precio será altísimo. La primogenitura en Israel no era solo un título, representaba liderazgo, herencia e intimidad con la promesa de Dios. Esaú no lo entendió, y muchos hoy tampoco entienden lo que Dios les ha dado. Si tú supieras el valor de lo que Dios puso en tus manos, no lo cambiarías por nada en este mundo. Esaú y Jacob eran hermanos de sangre, pero completamente diferentes en alma. Esaú era un hombre del campo, rudo, impulsivo, movido por los sentidos. Jacob, en cambio, era más sereno, observador, alguien que pensaba antes de actuar. Mientras uno vivía del momento, el otro planeaba el futuro. Esa diferencia no solo se notaba en sus personalidades, sino también en cómo se relacionaban con lo espiritual. Esaú despreciaba la primogenitura. Jacob la deseaba con todo el corazón.
Aunque sus métodos no siempre fueron correctos, Jacob valoraba las cosas de Dios. Esaú las trataba como algo común. Incluso sus padres notaban la diferencia. Isaac prefería a Esaú, quizás por su fuerza y habilidades de caza. Rebeca amaba más a Jacob, tal vez por su sensibilidad y disposición a estar en casa. Pero el favoritismo solo alimentó una rivalidad que con el tiempo se volvería peligrosa. No se trata de quién era mejor, se trata de quién estaba más alineado con el corazón de Dios. El carácter importa, las decisiones importan, y lo que valoramos en lo secreto determina lo que recibiremos en lo eterno. ¿Qué tipo de persona estás siendo tú? ¿Más como Esaú o como Jacob? Isaac ya era viejo y su vista se había debilitado. Sentía que su hora estaba cerca y quiso bendecir a Esaú, su hijo mayor. Pero Rebeca, recordando la profecía de Dios, ideó un plan para que Jacob recibiera la bendición en su lugar. Con piel de cabrito en los brazos y la comida preparada como le gustaba a su padre, Jacob entró y se hizo pasar por su hermano. El engaño funcionó. Isaac bendijo a Jacob, creyendo que era Esaú. Le dio autoridad, abundancia y dominio sobre sus hermanos. Cuando Esaú regresó y descubrió lo ocurrido, su dolor fue tan profundo que lloró amargamente y clamó: ¿No tienes una sola bendición para mí, padre? Génesis 27:38. Pero ya era demasiado tarde. Esa escena rompe el corazón, no solo por el engaño, sino por la pérdida irreversible de una bendición que Esaú había despreciado antes. Fue traicionado, sí, pero también había abierto la puerta con su desprecio. Las decisiones pasadas ahora cobraban su precio. Aquí aprendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Lo que parece pequeño hoy, mañana puede ser determinante. Y aunque Dios es justo y perdonador, hay momentos que no se repiten. Por eso, no descuides lo que el Señor ha puesto sobre tu vida. No lo dejes pasar por descuido o falta de discernimiento. El corazón de Esaú se llenó de furia. Al darse cuenta de que Jacob le había quitado la bendición, no solo lloró, juró venganza. Cuando muera mi padre, mataré a mi hermano Jacob. Génesis 27:41. Su dolor se transformó en odio, y ese odio en una amenaza mortal. Fue entonces cuando Rebeca, temiendo por la vida de su hijo, lo envió lejos, a tierras lejanas. Así comenzó una separación dolorosa. Dos hermanos que compartieron el vientre, pero no el destino. Jacob huyó con temor, mientras Esaú construía su vida lejos del plan divino. El conflicto familiar había llegado a un punto sin retorno, sembrando dolor no solo en ellos, sino en toda su descendencia. Este momento revela cómo el resentimiento puede romper la unidad de una familia. Cuando el perdón no llega, el pasado se convierte en una herida abierta. ¿Cuántas familias hoy viven separadas por errores, engaños o malentendidos? ¿Cuántos viven años distantes por no enfrentar con humildad lo que duele? Esaú permitió que la amargura creciera, y eso lo alejó aún más del propósito de Dios. El enemigo siempre usará nuestras heridas para sembrar odio, pero Dios quiere que sanemos y nos reconciliemos. Si hoy hay una relación rota en tu vida, ora. Tal vez Dios quiera restaurarla a su tiempo. Después de perder la bendición y ver a Jacob partir, Esaú tomó decisiones que reflejaban su distancia espiritual. Se casó con mujeres hititas, descendientes de pueblos que no adoraban al Dios de Abraham. La Biblia dice claramente que estas uniones causaron gran amargura a Isaac y a Rebeca, Génesis 26:35, no solo por cultura, sino por fe. Los matrimonios de Esaú no fueron guiados por el consejo divino, sino por la rebeldía del momento. En vez de buscar restauración, él eligió caminos que lo alejaban más de la promesa. Años después, al darse cuenta de que había causado dolor a sus padres, intentó corregirlo casándose con una hija de Ismael, pero el daño ya estaba hecho. Este episodio nos recuerda lo importante que es elegir bien a quien nos acompaña en la vida, no solo por amor, sino por propósito.
Las decisiones sentimentales pueden acercarte o alejarte del destino que Dios tiene para ti. Esaú buscó reparar lo exterior, pero no entendía que lo que debía cambiar primero era el corazón. ¿Con quién estás caminando? ¿Tus alianzas te acercan o te alejan de Dios? El amor verdadero no solo se trata de emoción, sino de dirección. Y si tu relación está en conflicto con la fe, es momento de orar, reflexionar y tomar decisiones con sabiduría, porque tu herencia espiritual también se construye en pareja. Aunque Esaú no fue el heredero de la promesa divina, Dios no lo abandonó. Con el paso del tiempo, se estableció en la región montañosa de Seir, en el sureste, y allí fundó Edom, una nación fuerte y reconocida. Sus descendientes se multiplicaron y ocuparon un territorio importante. Esaú prosperó, pero lejos del plan de redención que pasaría por Jacob. Edom se convirtió en una potencia, pero también en una nación que con el tiempo se opondría a Israel. De hermanos nacieron pueblos enfrentados. Lo que empezó como un conflicto familiar se convirtió en una herida histórica que tardaría siglos en sanar. Las elecciones de hoy pueden marcar generaciones enteras. Esto no significa que Dios maldijo a Esaú. Él tuvo tierras, riquezas y poder, pero no tuvo el pacto. No heredó la línea de donde vendría el Mesías. Su historia nos muestra que el éxito aparente no siempre refleja propósito eterno. Puedes tener todo, pero si no tienes a Dios, ¿qué estás construyendo realmente? Muchos hoy fundan sus propios Edoms, carreras, negocios, imperios, sin Dios en el centro. Y aunque parezca que todo va bien, falta la presencia, falta la bendición que no se compra. Esaú prosperó, pero fuera del plan. Tú decides, ¿quieres éxito temporal o legado eterno? Pasaron los años. Jacob formó una familia, prosperó en tierras lejanas y finalmente decidió volver. Pero el miedo lo acompañaba. Sabía que enfrentaría a Esaú, el hermano a quien había traicionado. Mientras se acercaba, preparó regalos, dividió su campamento y hasta oró con desesperación, temiendo lo peor. Pero Esaú ya no era el mismo. Cuando lo vio, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y ambos lloraron. Génesis 33:4. Fue un momento poderoso donde el perdón venció al rencor. El corazón endurecido de Esaú había sanado. Su gesto fue más grande que 1000 palabras. Eligió la paz en lugar de la venganza. Este reencuentro es una de las escenas más conmovedoras de toda la Biblia. No hubo reproches, solo amor. Esaú había sido herido, sí, pero decidió no vivir atado al pasado. Su actitud nos enseña que el perdón no es debilidad, es valentía. Es una forma de liberarnos incluso cuando no recibimos justicia completa. ¿Cuántas veces cargamos con rencores que solo nos amargan? ¿A quién necesitas perdonar hoy? El perdón no cambia el pasado, pero transforma el futuro. Si Dios tocó el corazón de Esaú, también puede tocar el tuyo. La reconciliación siempre es posible cuando dejamos que Dios sane lo profundo. La historia de Esaú no es solo un relato antiguo, es un espejo para nuestras decisiones. Desde el vientre, su destino ya estaba marcado por una profecía. Pero a lo largo de su vida, lo que más pesó no fue la profecía, sino sus elecciones. Él eligió despreciar la primogenitura, eligió casarse fuera de la fe. Eligió dejarse llevar por el impulso y el orgullo. Dios no obliga a nadie. Él guía, habla, advierte, pero respeta el libre albedrío. Esaú tenía el privilegio de formar parte de la historia sagrada, pero prefirió seguir su propio camino. Y aunque no fue destruido, tampoco fue parte de la promesa. A veces no basta con ser parte de una familia bendecida. Hay que honrar esa bendición con decisiones coherentes. Cada uno de nosotros escribe su destino con decisiones diarias. Lo que eliges hoy puede bendecir o afectar a tus hijos mañana. ¿Estás valorando lo que Dios puso en tus manos? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu o por el momento?
Esaú cambió lo eterno por lo inmediato, y muchos hoy siguen haciendo lo mismo. Pero nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para pedir dirección a Dios. Él es paciente y aun si tomaste malas decisiones, su misericordia sigue alcanzándote. Solo necesitas detenerte, mirar al cielo y decir: Señor, ayúdame a escoger bien para no perder lo que tú preparaste para mí. ¿Qué estás valorando más? ¿Lo temporal o lo eterno? Esaú nos deja una enseñanza que cala hondo. No todo lo que brilla vale la pena, y no todo lo que duele está perdido. A veces, una mala elección puede marcar el rumbo de toda una vida, pero también un acto de perdón puede restaurar lo que parecía roto para siempre. Quizá te identificas con Esaú. Has sentido que lo perdiste todo, que tomaste decisiones de las que hoy te arrepientes. Pero quiero decirte algo: Dios no ha terminado contigo. Aunque hayas fundado tu Edom, aunque estés lejos del propósito, su amor sigue llamando tu nombre, y su gracia todavía puede alcanzarte. Haz una pausa y pregúntate: ¿estoy honrando el legado espiritual que Dios me ha dado? ¿Estoy valorando mi herencia como hijo o hija del Altísimo? Hoy es un buen día para volver al camino, para abrazar el perdón y para decidir con sabiduría. El Señor te espera con los brazos abiertos. Gracias por acompañarnos una vez más en este mensaje de fe y reflexión. Si este contenido tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir compartiendo más enseñanzas como esta. Que Dios bendiga tu vida, tu casa y cada decisión que tomes. Hasta el próximo mensaje.